Estamos dialogando con el doctor Fernando Bota, director técnico adjunto de COMEF, y lógicamente que tenemos varios temas como para seguir planteando en esta charla. Yo quiero aprovechar los minutos y abusar. Yo siempre abuso un poco con el tiempo de quienes tengo la posibilidad de hablar, porque nos parece interesante. Hemos dedicado todo este último año a tratar específicamente este tema desde las distintas aristas, porque evidentemente, como muchos dicen, o frases hechas que ya están, hay un antes y un después de esta situación de la pandemia a todo nivel, porque ha cambiado nuestras costumbres. El uruguayo, no más con el mate, como hablábamos antes de la nota, ¿no? Estamos acostumbrados cada vez que estamos en algún lugar a tener el mate, y antes el mate se compartía. Y ahora ya sabemos que el mate no se comparte más. Esa es una de las prácticas que seguramente quedarán. Pero abusando, como decía, y aprovechando su especialidad, además, ¿qué está pasando con los adultos mayores? ¿Cómo ha impactado, cómo lo ve que ha impactado en nuestros adultos mayores? Por más que no pueda trazar una línea global a nivel país, saber qué ha pasado en Florida, cómo se ha trabajado, cómo lo evalúa. El impacto de los adultos mayores ha sido múltiple. Primero, sin duda, es la población de mayor riesgo. Eh, la probabilidad de que una persona adulta mayor enferme gravemente es casi 800 veces más que una persona joven de que enferme gravemente por el coronavirus, ¿no? Y ha tenido un impacto enorme, tremendo en las personas mayores. Primero, por el aislamiento que se recomendó para evitar el contagio, por la famosa cuarentena, que acá nunca hubo una cuarentena en sí formal, porque en definitiva el estar solos, la inmensa mayoría de las personas mayores viven solas o viven con su cónyuge, que también es mayor. Y han visto restringidas sus actividades, han visto restringida su movilidad, han visto restringidas sus visitas, y el impacto psicológico ha sido tremendo y terrible. Estamos viendo todos los efectos de los trastornos del ánimo que ha determinado la pandemia, que son muchísimos y son terribles. El desacondicionamiento físico por la falta de movilidad. La actividad física es sustancial en las personas mayores para mantenerlos saludables. Y bueno, el hecho de no poder salir, de no poder caminar, de no poder hacer actividades, de no poder hacer actividades sociales, de no ir a los gimnasios, como muchísimos que iban, eso ha impactado tremendamente. La atención médica, que ha sido restringida a través de la telemedicina, no es lo mismo una consulta telefónica que una consulta presencial en muchísimas cosas, incluso por aquello que es intangible, como puede ser simplemente el contacto y el conversar mano a mano, más allá de lo que puede ser técnicamente factible en cuanto al examen físico y todo ese tipo de cuestiones. Las personas mayores se han autolimitado más de lo requerido en ese sentido en cuanto a consultar. Lo digo porque yo todas las consultas les digo a las personas, bueno, venime a ver, pero uno ve que ellos no vienen porque tienen miedo, y no hay cosa más paralizante y más peor que el miedo instalado. Y después podemos mirar mirando, saliendo de lo inmediato, ir a lo más lejano. Estamos en la década del envejecimiento saludable a nivel mundial. Las perspectivas a nivel mundial eran de que cada vez iba a haber más personas mayores, que cada vez iba a haber y buscar personas mayores saludables, y que la expectativa de vida iba aumentando. Solo por efecto de la pandemia, en Europa, que es una de las áreas más desarrolladas y con mayor potencial, la expectativa de vida ha caído 5 años. Y eso lo vamos a ver los próximos 20 años. Vamos a ver que el impacto de la pandemia y todo aquello que habíamos construido trabajosamente en cuanto a lograr un envejecimiento saludable, y que íbamos a trabajar durante estos 10 años del 2020 a 2030, la pandemia lo mandó eh, al tacho de basura, ¿no? Por no usar una mala palabra. Entonces, si en Florida, bueno, tendremos que reconstituir eso, tendremos que reconstituir la actividad de las personas mayores, tendremos que ponernos al día en cuanto a los diagnósticos, a la terapéutica, tendremos que ponernos al día en cuanto a mejorar la atención de las enfermedades crónicas,
Por suerte, en nuestro medio hemos tenido los recursos y nos hemos ingeniado para establecer un sistema de aseguramiento de la medicación, con los planes de crónicos, con el delivery de farmacia que tenemos en Comef, digamos, y eso ha disminuido el impacto en ese sentido. Pero sin duda hay un impacto sanitario muy grande sobre las personas mayores y un impacto en la calidad de vida de las personas mayores muy importante. Doctor, ¿y esto es irreversible, este dato, por ejemplo, y es traspolable a lo que está pasando en Europa, que decía que ya la expectativa de vida desciende 5 años, baja en 5 años? ¿Esto ya también es traspolable para nuestra sociedad? Sí, no tenemos estudios, pero en definitiva nosotros estamos en una población envejecida también. Es decir, Por eso. mientras en Europa andaban en promedio en el 22% de personas mayores, nosotros andamos en el 18%. ¿Eh? Y bueno, países que estaban sufriendo un proceso acelerado de envejecimiento, como Perú, por ejemplo, que Perú estaba pasando en estos momentos del 8% de personas mayores, estaba pasando al 12%, y todos sabemos lo que vimos en la noticia de prensa que ha sucedido en Perú, donde además las personas mayores no tienen el sistema de protección social que tenemos nosotros o que tienen en Europa. Sí, el impacto ha sido muy, muy, muy grande y va a serlo. Muchas personas mayores han muerto en Uruguay, reconozcámoslo. Eh, a veces, esto es una opinión absolutamente personal, me da la impresión de que a la población en general y a la prensa en particular le importan muchísimo más las camas de STI o la disponibilidad de camas de STI que toda la gente que ha muerto. Como que se ha naturalizado la muerte, y cuando la muerte sí es natural, es una etapa de la vida y todos nos vamos a morir en algún momento. Pero se ha muerto mucha gente que no tenía que morirse todavía, ¿no? Es con consecuencia de coronavirus. Y dentro de esos muertos han sido la inmensa mayoría personas mayores que tenían su calidad de vida. No todos los que han muerto mayores han sido dependientes, no todos han sido frágiles, no todos han sido demencias avanzadas, que en la cual eh, la muerte se consideraba simplemente el final de esa etapa de la enfermedad, ¿no? En medicina y en medicina geriátrica y en medicina paliativa, que tienen mucho de común, hablamos de enfermedad crónica, como aquella que está establecida, enfermedad crónica avanzada, como aquella que ha determinado una serie de consecuencias, de limitaciones, la enfermedad crónica preterminal, como aquella en la cual el horizonte de la muerte está cercano, la terminal cuando la muerte está cercana, y la agónica. Bueno, en este esquema se han ido muchas personas mayores que estaban en la etapa de enfermedad crónica, no la enfermedad crónica avanzada, ni mucho menos terminal. Y eso ha disminuido. Seguramente las estadísticas, cuando hagamos el censo, cuando se hagan el censo, van a demostrar una disminución de la cantidad de personas mayores que teníamos en nuestro país. Sí, yo coincido, ¿no? Creo que en los últimos tiempos, inclusive este mes de abril, que se había hablado y se había establecido esa imagen gráfica por parte de uno de los integrantes del GAC de blindar abril. Bueno, terminamos siendo un colador y lamentablemente no se le presta más atención a la cantidad de personas que se dice, bueno, hoy tenemos 3.000 casos activos y fallecieron 60, fallecieron 70. Es mucho. Y cuando recibimos la otra información de que hoy en día mueren más personas a raíz del virus que de las otras enfermedades o patologías que se daban habitualmente, tal vez eso sería lo que tendría que llamarnos más la atención. Pero no nos estamos proyectando, me parece, no sé, yo que recibo información y transmito información, veo como que no estamos tomando conciencia de la verdadera dimensión de la enfermedad. ¿Cómo lo ve usted, que está desde el lado del punto de vista médico, que justamente está en el territorio y atendiendo a las personas, a los pacientes? Exactamente, porque la información, o lo que tú llamas información, son datos que hay que justamente transformar en información y transformar en conocimiento. Y esos datos, bueno, hay que procesarlos. Entonces, lo que nos llega a través de los partes diarios que todos miramos a las 8 de la noche más o menos, son los datos del día. Pero eso hay que transformarlo en información y conocimiento. Y bueno, y eso nos está diciendo que están muriendo muchísimos uruguayos. Eso nos está diciendo que muchísimos uruguayos están sufriendo.
Eso nos está diciendo que hay un impacto sanitario, económico, social tremendo por efecto de esta pandemia, que estamos asistiendo a la primera ola. Eso nos está diciendo que estamos en riesgo, que el sistema de salud se desborde, como lo vimos en los noticieros, que se desbordó en Europa. Yo pongo el ejemplo de Europa porque es una de las zonas más desarrolladas del mundo, con mayor capital en todos los aspectos, los económicos, los sanitarios, los sociales, los culturales, y vimos lo que fue Europa el año pasado, y mismo lo que está haciendo en estos momentos en algunas áreas, ¿no? Entonces nosotros que somos un país menos avanzado, menos desarrollado, más pobre, con menos recursos, estamos expuestos a que nos pasen esas catástrofes y todavía no hemos salido. Y cuando la gente a veces acá se queja de que demoran 4 horas, 5 horas en llamarla para hacer un seguimiento, o a veces quedan para el otro día para hacer un seguimiento y la gente se queja y tiene derecho a quejarse y muchas veces tiene razón de quejarse, tiene que entender que estamos viviendo una situación de desborde sanitario que está sin dudas instalándose y con el riesgo de ineficiencia y de incumplimiento, ¿no? Por último, ¿usted cree que, usted me decía, lamentablemente está pasando, eso sí ha pasado, tengo familiares que hace más de un año que no salen prácticamente, salieron ahora para vacunarse, no salen ni a la esquina. Este, Exacto. y esa situación evidentemente que afecta no solamente desde el punto de vista físico, sino psicológico. Este, ¿Usted cree incluso que debería restringirse un poco más la movilidad, como se llame, como se recomienda? En el caso No, concreto de Florida, yo veo que esos datos que usted decía que recibimos diariamente, no bajamos de los 500 casos promedio por día, desde hace muchos días. Eso marca cierta tendencia. No ameritaría que se adoptara, no medidas duras, pero sí ser más enérgicos en el mensaje quienes lo tienen que dar para que, bueno, logremos esa movilidad menor y con la movilidad menor, como se ha dicho, por parte de los que están en el tema sanitario, se disminuye la circulación del virus. A ver, ese es un aspecto político en el cual yo no voy a entrar porque justamente la movilidad implica considerar no solo los aspectos sanitarios, sino que considerar otra serie de aspectos. Si vamos por el lado sanitario, evidentemente que uno debe aconsejar que la movilidad se disminuya porque es la manera de evitar los contactos, que el virus se transmita de persona a persona, eso es indiscutible. Pero hay otras, como tú mismo dijiste, hay otras cuestiones que hay que mirar y yo voy a mirar de las partes sanitarias, justamente el aislamiento, la soledad, el desacondicionamiento físico que se produce como consecuencia de haber estado un año encerrados, tiene también muchísimo daño sobre la salud de las personas. Yo creo que el acento, desde el punto de vista sanitario, debe estar en evitar enfermarse y en evitar contagiarse inútilmente. Y para eso las medidas de prevención son las básicas, las que todos conocemos y que son las que no se están cumpliendo. Porque si algo ha quedado claro, por lo menos en nuestra ciudad en los últimos tiempos, es que los focos son en algunos lugares laborales, por no tomar las medidas de precaución, y básicamente los focos son familiares. ¿Qué sucede? Que sea mi hijo, que sea mi hermano, que sea mi nieto, que sea mi cónyuge, no significa que no tenga el virus, ¿no? Entonces, la famosa burbuja es la gente que vive con uno en la misma casa. Pero si mi hijo o mi nieto vive en la casa de al lado, ya no forma parte de mi burbuja, ¿no? Y ya debemos tomar las medidas de precaución. Entonces, el correcto uso del tapaboca o de la mascarilla facial. Todos los vemos todos los días que andan con el tapaboca por acá o por acá. Vemos que están constantemente tocándoselo del lado afuera y subiéndolo, ¿no? Y eso ya es un uso absolutamente incorrecto, que es lo mismo que no tuviesen nada, o peor, porque cuando uno se pone el tapabocas, lamentablemente uno acá, pero vamos a mi mano, los microbios, el coronavirus, digamos, queda acá, de este lado afuera. Y si yo estoy constantemente tocándolo para arreglármelo, o me lo saco y lo pongo arriba de la mesa, como uno ve que hace, ahí estamos contaminando todo. Entonces, un tapaboca que ajuste, que tape la nariz, que si el problema es que los elásticos se vencen, y se vencen porque se usan más tiempo el tapabocas de lo recomendado. Los tapabocas hay que desecharlos, los que son desechables, y los que son de tela hay que usarlos el tiempo que el elástico, que la tela soporte. Atarlos atrás de la nuca, en todo caso, que va a sostener mucho más acá arriba
y va a evitar que caiga hacia acá. Eso es una medida fundamental, la higiene de manos. No tocar nada innecesariamente, y si tocamos algo, desinfectar las manos. ¿Cuál es el mejor desinfectante? El agua y el jabón. Y el alcohol gel no sustituye el agua y el jabón. El alcohol gel es una medida de desinfección de urgencia, de emergencia, de disponibilidad para tenerlo ahí nomás, porque no siempre hay agua y jabón cerca y fácil, ni siempre es cómodo. Pero el agua y jabón es fundamental. Cuando salimos y volvemos a nuestras casas, desinfectar el calzado, tener una alfombrita sanitaria en la entrada de la casa, cambiarnos de calzado, volver a aquella costumbre que teníamos cuando éramos niños de la ropa de entrecasa, ¿no? Así que es una ropa que está limpia y no la ropa que usamos en la calle, que es una ropa que está potencialmente contaminada. Cambiarnos frecuentemente de ropa. Uno ve, estamos en un medio pequeño, uno ve que una persona anda con la misma camisa todos los días, y yo no creo a esta altura que la lave en la noche y se la ponga el otro día en la mañana. Es decir, esa camisa está usada 3 días, 4 días, y esa camisa está contaminada. No darnos besos, no darnos abrazos. Incluso esta práctica, y esto es una opinión también personal, que sé que puede ser polémica, esta práctica que se ha instalado popularmente, que la hacen desde el presidente de la República para abajo, de saludar con el puño, es una fuente de contaminación, porque todos hacemos esto que estoy haciendo yo, todos, cuando estamos solos y sin darnos cuenta, y después, tomá. O, ¿qué recomendamos? Toser y estornudar en el codo, ¿no? Tomá. Es decir, esa práctica que es muy simpática, que se instaló el año pasado como una manera de evitar dar la mano, ha degenerado en un transmitir constantemente a través de esta zona los virus. Incluso cuando nos lavamos las manos, todos nos lavamos así, no lo hacemos así, vamos a ser honestos, ¿eh? Esto es la técnica correcta de lavado de manos, mismo de poner el alcohol gel. Uno ve que la gente con el alcohol gel hace así. Está bien, esta zona hay que limpiarla, pero esta también. Entonces el alcohol gel y el agua y el jabón aquí. Y evitar esto, por favor. Esa es una opinión en la cual me mantengo firme. A veces uno se siente que es el Quijote luchando contra los molinos de viento, ¿no? Pero esto tiene tanto virus como esto. Entonces, si queremos un contacto físico, démonos la mano o démonos el puño. Pero luego, alcohol gel. Que tenemos que tener en el bolsillo, perdón, esta camisa justo no tiene bolsillo. Tenemos que tener en el bolsillo, entonces damos el saludo, alcohol gel, y podemos seguirnos dándonos la mano. Lo que no podemos hacer es darnos la mano y no higienizar la mano. El darnos el puño no asegura nada. Y se lo discuto a cualquiera. No, evidentemente éramos más cariñosos de lo que creíamos. Porque a veces Sí, el sí, uruguayo es medio frío, ¿no? El abrazo, el beso, el apretón de manos. Pero claro, todo eso lo tenemos que cambiar y asumir que hay que cambiarlo por lo menos por un largo tiempo, ¿no? exacto. Además tenemos datos curiosos, no sé curiosos, por ejemplo, Japón. Japón es un país que tiene, no sé, creo que 120 millones de habitantes, no sé, en este momento no tengo la cifra. Pero es un país que tiene muchísimos millones de habitantes, y además es el país más envejecido del mundo. Pero todos sabemos que los japoneses saludan de lejos, ¿no? Y mantienen distancia a pesar de sus multitudes, y que no tienen ese contacto físico. Y Japón es uno de los países que menos impacto ha tenido por la pandemia, prácticamente nada, prácticamente nada. ¿Y por qué? Porque no tiene ese contacto físico, ¿eh? Aparte de ser una isla, y que ser una isla como son otros países que son islas, pero tenemos países como Cuba, por ejemplo, que es una isla, en el cual el impacto de la pandemia ha sido tremendo. ¿Y por qué? Porque en Cuba son como nosotros, del beso, del abrazo, del tocarse. En cambio, Japón, no. Nueva Zelanda, otro país que también es una isla y que no ha tenido impacto de la pandemia prácticamente. ¿Y por qué? Porque ellos tampoco se tocan. Entonces reservemos el tocarnos, los besos, los abrazos para nuestro círculo más íntimo cuando vuelva a la normalidad. Pero ahora debemos seguir sin besarnos, sin tocarnos, sin abrazarnos y sin darnos la mano. No tenemos otra chance por ahora, ¿eh? Y seguir cuidándonos por más que tengamos ya la segunda dosis de la vacuna. Sí, sí. Porque ¿Por esa es qué? otra situación también que... Exacto. Es decir, a ver, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Las vacunas han sido desarrolladas rápidamente
y han sido aprobadas por su uso de urgencia, de emergencia. No son vacunas totalmente probadas. Y como te decía antes, el conocimiento todavía lo estamos construyendo. La evidencia que tenemos actualmente es de que la vacuna, globalmente todas las vacunas, más o menos globalmente, dan una protección del 80%. Es decir, hay un 20% de personas que quedan sin protección por la vacuna. Incluso se está estudiando, analizando a ver si sería necesaria una tercera dosis de vacuna. Y después que estemos todos vacunados, se verá, de acuerdo a la evolución de la pandemia, la generación de anticuerpos y la inmunidad de rebaño y todas esas cuestiones, si es necesario vacunarnos todos los años o no, porque todavía no lo sabemos. Por lo tanto, al tener la vacuna, no debe dar la sensación de, ya está, yo ya no me tengo que cuidar. Lo único que sería admisible al nivel actual de conocimientos, puedo decir, porque esto lo estamos aprendiendo, estamos conociendo, todavía no sabemos todo. Lo único que sería admisible a nivel actual de conocimiento, si 2 personas tienen las 2 dosis de vacuna y pasaron 15 días, ahí sería plausible bajar un poquito la guardia, ¿eh? Porque en definitiva las 2 personas supuestamente están inmunizadas, las 2 personas tienen un riesgo de 20% de enfermar globalmente, o dicho de otra manera, un 80% de seguridad de no enfermar, y por lo tanto, entre 2 personas que están correctamente vacunadas, la probabilidad es mínima. Pero esto es un poco a ver el SIDA, el HIV-SIDA, que fue una epidemia mundial, no llegó a pandemia, pero fue una epidemia mundial, ¿no? Y bueno, cuando recién empezó, se aconsejaba no mantener relaciones sexuales y no con protección, todo eso que todos conocemos. Después con el tiempo fuimos aprendiendo que no alcanzaba solo con un contacto con una persona con contacto sexual, ¿no? Con una persona con HIV-SIDA para contagiarse, ni mucho menos enfermarse, lo cual bajo la guardia. Bueno, en esto que no nos pase lo mismo, que no nos pase lo mismo. Por ahora tenemos que cuidarnos y tenemos que pensar que aquí que tenemos enfrente es sospechoso de ser portador del coronavirus y de poder contagiarnos. Y los que estamos vacunados, porque pues yo digo estamos, porque por suerte yo ya tengo y hace más de 15 días mi segunda dosis de vacuna, podemos ser portadores del virus y podemos estarlo transmitiendo a otras personas y sin estar enfermos nosotros, ¿no? Entonces, por ahora no hay más chance que cuidarnos. Pero no dejar, y vuelvo a tu pregunta anterior, no dejar de movernos. La inmovilidad es terrible. El distanciamiento social o físico no implica distanciamiento social justamente, implica Claro, sí, distanciamiento algunos físico. hacen esa diferencia justamente, ¿no? Una cosa es que tengamos una distancia física, pero no social, que tratamos de mantener de alguna Exactamente. manera los vínculos. Exactamente, y sobre todo no tener distanciamiento psicológico y afectivo, ¿no? Es decir, por suerte esta pandemia a su vez nos agarró con toda esta tecnología que permite mantener vínculos muy activos, muy reales, y tenemos que aprovecharlo. Exacto, sin duda. Doctor Fernando Bota, director técnico adjunto de COMEF, le agradezco mucho por todos estos minutos. Hemos paseado por más temas de los pactados en principio, pero a veces es lo que tiene, ¿no? La charla y la dinámica de la cotidianeidad que estamos viviendo. Sin duda. Porque a todos nos afecta. Hace poco hablábamos con unos amigos, desde octubre del año pasado que no nos encontramos. Exacto. Y teníamos la Y costumbre de todos queremos el encontrarnos. asadito. Exactamente, todos teníamos el asadito, aunque sea una vez por mes. Exactamente, ¿eh? Y Y ahora cómo lo estamos planificando para cuando todos tengamos la segunda dosis de la vacuna y a su vez los días y viendo cómo se va dando la situación, monitoreando la situación para ver si sale el asado o seguimos planificando. Exactamente, exactamente. Y bueno, Pero tendremos son que los impactos de la pandemia. Por lo menos somos sobrevivientes por ahora de esta pandemia, porque sí, no sabemos si mañana estaremos tú o yo, ¿eh? Es decir, eso realmente es así. Por ahora somos sobrevivientes y bueno, y podremos contar que vivimos una pandemia, ¿no? exacto. Eh, Ese detalle es importante para tomar conciencia a veces, ¿no? Por ahora somos sobrevivientes de la por pandemia. ahora somos sobrevivientes, no lo sabemos. Todavía Gra- esto no ha terminado. Y falta mucho, falta mucho. Bien. Gracias nuevamente por el tiempo, ¿eh? Gracias a ti por la entrevista, ¿eh?